noches en Arquitectos en Aprietos. Hablaremos sobre el Tren Maya. Nos acompañan nuestras compañeras Giovanna, Michelle, Lorena y nuestro compañero Ariosto. Bueno, el Tren Maya es uno de los proyectos emblemáticos de López Obrador, con una inversión estimada de 5,000 millones de dólares para más de 1,500 kilómetros de extensión en 5 estados del sureste: Tabasco, Campeche, Yucatán, Chiapas y Quintana Roo, que ha levantado varias polémicas por la falta de planeación y conocimiento por la sociedad. Posee muchas enclaves urbanas, en diferentes puntos de vista en lo que respecta al medio ambiente, lo social y lo económico. Para comenzar, es necesario saber cómo y quién está invirtiendo en este Tren Maya. Esto nos lleva a las primeras dos preguntas. ¿Cómo se financiará el Tren Maya y quién o quiénes construirán este tren? Gio, te cedo la palabra. Hola, bueno, pues la ruta del Tren Maya, primero que nada, está dividida en 7 tramos. El desarrollo de cada uno de estos tramos se llevará a cabo a través de contratos de inversión mixta. Una parte de la inversión, o sea, el 10%, quedará a cargo de las empresas privadas que resulten adjudicarias de los contratos de inversión mixtos en las licitaciones correspondientes, cuyo lanzamiento de convocatoria se planeó desde el 2019. Adicionalmente, habrán 2 licitaciones de primera por material rodante. ¿Qué es el material rodante? Son las locomotoras y los vagones. Y la otra por control y operación. Fornatur mantendrá la concesión del proyecto, lo que se buscará mediante licitación a un operador. Asimismo, existirán licitaciones menores para seguros, certificaciones, entre otros. Por otro lado, las estaciones serán financiadas a través de un fideicomiso de infraestructura y bienes raíces, llamado Fibra Tren Maya. ¿Y por quiénes construirán este tren? Más que nada lo construirán distintas empresas privadas que resulten adjudicarias de estos contratos de inversión mixta en los concursos correspondientes que se lleven a cabo. Eso es lo que podemos observar. Ok, y a todo esto, pues, ¿cuáles son los principales requisitos legales que debe cumplir el proyecto del Tren Maya? Mitch, ¿nos puedes hablar un poco de esto? Sí, fíjate que parte de lo que estuve investigando dice que el Centro Mexicano de Desarrollo Ambiental, que es el CEMDA, dice que por lo menos son 8 requisitos legales los que tiene que cumplir este proyecto, entre los cuales se encuentra la consulta indígena, que es un acuerdo que viene en el Convenio de Organización Internacional del Trabajo, una autorización de impacto ambiental, que esta debe ser una manifestación de impacto ambiental y debe estar autorizada por la Semarnat. Otro punto clave es el cambio de uso de suelo en el terreno forestal. También deben de hacer un trámite para el cambio de uso de suelo municipal y entre otros está el ordenamiento ecológico del territorio, las áreas naturales protegidas, las especies amenazadas y la materia agraria. Estos son los puntos más importantes que mencionan que debe cumplir el proyecto del Tren Maya, ¿no? Aquí el más importante es la consulta indígena, porque de acuerdo al convenio, esta se debe aplicar en cualquier medida administrativa o legislativa, y ya sea que afecte de manera positiva o negativa a las comunidades o pueblos indígenas. Y estas personas deben de estar al tanto, o sea, ellas deben tener el acceso totalmente transparente para que ellos puedan conocer el proyecto. Y por ejemplo, han habido varios casos de ciertas comunidades en donde se enfrenta un paro. Entonces, por eso menciono que este es el requisito más importante que debe cumplir el proyecto, ¿no? Ok, bueno, continuando. Sin embargo, gran parte de la problemática actual se presentó al arrancar en junio del año pasado, porque han despertado críticas de grupos ambientalistas y de pueblos indígenas que denuncian la afectación natural, patrimonial y cultural que causará el proyecto, que nos lleva a lo siguiente. ¿Cumplirá con la legislación en material ambiental? Lore, te cedo la palabra.
Bueno, como bien dices, pues esta ha sido una preocupación, creo que a todos nos ha hecho reflexionar y la respuesta es que sí, el proyecto cumple con la normativa vigente y con todos los estudios ambientales, incluyendo las manifestaciones de impacto ambiental que son necesarias, y estos son en los tramos en los que no existe la vía. Sin embargo, en los que ya existe la vía, esos tramos pues realmente solo necesitan rehabilitación, por lo cual no son necesarios estos estudios. Igual quisiera añadir que contemplando a la fauna que habita en estos espacios, se construirán pasos de fauna. ¿Cuáles son estos? ¿O qué son estos? Son unas estructuras que reconectarán hábitats separados por la intervención humana, en este caso las vías del tren, que ayudarán a combatir la fragmentación del entorno y que prevengan la extinción de las especies, evitando el atropellamiento de los animales. Y está igual en la mesa el hecho de que el Tren Maya pasa por algunas zonas arqueológicas. ¿Qué medidas se están realizando para salvaguardar los restos arqueológicos encontrados en la ruta del tren? Lore. Bueno, como sabemos, en toda la península en sí, la cultura maya ha tenido varios vestigios y pues en el Lina se han encargado de labores de salvamiento. Es decir, que cuando piezas son ubicadas, son sometidas a procesos de análisis para poder identificar la fecha en la que fueron realizadas, el tipo de material con el que se construyó cada una. Y después de esto son trasladadas a depósitos de cada uno de los centros de Lina de los diferentes estados. Bueno, por el medio ambiente, pero el medio ambiente no es el único problema en este proyecto. También está el hecho de las familias que le quitan su patrimonio porque pasa sobre lo que pretenden construir. Digo, la verdad siento que a lo que se refiere a un método para aumentar la economía está bien. Sin embargo, lo que falla aquí es la manera en la que están planeando, invadiendo zonas que dirigen al centro histórico, en este caso de Mérida, como punto de parada. La vivienda en el centro histórico es algo que se está recuperando desde hace ya algún tiempo, ya que no tiene la presión del crecimiento de la comercialización. Esto debido a que se está expandiendo a las afueras de como un proceso de desconcentración del centro histórico. El IMPLAN sacó una iniciativa a distintos subcentros urbanos para la desconcentralización de los transportes, de centro de abastos, comercios, etcétera, para evitar la sobrecarga del centro urbano. Una operación masiva en la plancha como el Tren Maya involucra varios sectores como son el comercio, transporte, abastos, etcétera. Y esto crearía una necesidad de centralización implicando la idea anterior. La pregunta de todo esto es, ¿qué medidas legales se tomarán en cuenta para la seguridad? Las familias que viven por donde pasan las líneas del tren. Lore. Bueno, yo creo que al igual que la consulta ciudadana, es muy importante debido a que hemos escuchado, bueno, al menos particularmente he escuchado de varios compañeros que viven en poblados en donde el tren pasará y han escuchado casos, por ejemplo, de Tishpehual o de Tixcocop, en el que hay familias que viven cerca de las vías y estas personas van a ser desalojadas porque se necesita, bueno, al menos el gobierno está utilizando lo que es el derecho de vía. Y este derecho es una franja de terreno que se requiere para la construcción, conservación, ampliación, protección y en general para el uso adecuado de una vía. Y este debe de tener 20 metros a cada lado del eje del camino. Estamos hablando que es un eje de 40 metros en total. Sin embargo, estas casas muchas veces no cumplen esa distancia. Entonces creo que es un punto importante cuestionar al gobierno acerca de las medidas que se van a tomar para evitar esto o que las personas puedan tener una vivienda adecuada. La verdad, lo que se refiere al Tren Maya es un tema bastante largo y complejo que nos tomará horas hablándolo y debatiendo sobre él. Ayer, 21 de agosto, salió una nota en la cual el Juzgado Federal concedió la suspensión provisional a habitantes de los municipios de Chocholá, Mérida e Izamal,
que promovieron un juicio de amparo contra la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Semarnat, y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FONATUR. ¿Será que el Poder Judicial determinará una suspensión definitiva? ¿O qué pasará si falla a favor de las quejosas en el juicio de amparo? Ari, ¿nos podrías hablar sobre esto? Bueno, primero el Poder Judicial aún tiene que determinar si otorga la suspensión definitiva y después aún tiene que dar el fallo, sea a favor o no de las quejosas en el juicio de amparo. Y bueno, como mencionaste, el juicio de amparo fue contra la Semarnat y el FONATUR. Los pobladores de estas localidades lo que, digamos, usaron para este amparo fue que pese a la falta de información durante la consulta pública del MIA, o sea, de la manifestación de impacto urbano, las autoridades iniciaron la construcción del proyecto. Entonces, los demandantes o las quejosas decidieron aplicar este amparo en contra de la aprobación del MIA, ¿no? Entonces, realmente lo que están, o más bien quieren garantizar, es la participación pública, ya que, como ya se mencionó previamente, se siente, o bueno, la comunidad sintió que no fue realmente transparente como legalmente debió ser. Entonces, este amparo lo meten con la intención de que se detenga la obra y el impacto generado ya en el propio sitio no sea peor. Eso es lo que se puede comentar. Ahora, es muy interesante todo esto acerca del Tren Maya y de no quedarnos callados ante todo esto. Estar enterados e informados sobre cómo actuar, pero como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para que nuestra voz u opinión sean escuchadas con respecto a este tema? Ari. Bueno, primero tenemos que tener claro que constitucionalmente tenemos el derecho a ser escuchados por las autoridades tributarias, sea por medio de alegatos o por pruebas presentadas ante las autoridades fiscales, ¿no? Así como en el ámbito jurisdiccional, como es en el caso del amparo, ¿no? Tanto el derecho de ser escuchado como el derecho de petición, es decir, el de la transparencia, son derechos contribuyentes en México. Puedo mencionar algunos de los artículos que defienden este derecho de ser escuchado, como es el artículo 17 de la Constitución. El artículo 2 también hace mención de la Ley de Derechos del Contribuyente, y el artículo 7 en la fracción 9 de la Carta de los Derechos del Contribuyente, que protegen este derecho que tenemos simplemente por el hecho de ser ciudadanos de México, sin ni siquiera ser ser afectados directamente, ¿no? Entonces, el amparo es una de las medidas o de los mecanismos o recursos que podemos usar, es un recurso legal. Esta garantía, lo que ofrece es el derecho que tienen todas las personas de la protección inmediata judicial de sus derechos fundamentales. El objetivo del amparo, por lo tanto, es la protección concreta e inmediata de los derechos constitucionales, cuando estos, por parte del ciudadano, siente que han sido violados. Existen dos tipos. El directo, que es cuando se promueve en contra de una sentencia dictada por un juez, que es cuando el juez ya dictó la sentencia y sentimos el acusado o la parte siente que fue violada ilegalmente en sus derechos, y está el amparo indirecto, como es el caso del Tren Maya, que son en contra de cualquier acto del gobierno o de la autoridad que sea distinto a una sentencia, como puede ser el caso del Tren Maya, o una orden de clausura o de aprehensión. La verdad es que está bastante interesante acerca de este tema y de qué es lo que podemos hacer y de las opiniones que podemos dar. Son muchos temas que muchas personas desconocen, que no saben sobre qué es lo que pueden hacer. Muchas personas que hasta ahorita vienen tratándose de enterar acerca de los derechos que tenemos, de la Constitución que tenemos, y están haciendo hacer válido este amparo, que realmente considero es algo
necesario para poder solucionar varios problemas que está ocasionando este tren en ciertas áreas. Para finalizar, me gustaría saber si ustedes están a favor o en contra de este proyecto y qué piensan acerca de la suspensión, y con la postura de arquitectos, ¿ustedes qué piensan en el aspecto legal y constructivo de este tren? Bueno, comenzamos con Lore. Bueno, yo creo que como ciudadanos es bueno cuestionarnos si este proyecto es viable o no. Yo creo que es un primer acercamiento hacia este desarrollo de la zona sur del país, pero igual creo que es importante checar muchas medidas que aún no se consideran. Y, por ejemplo, están los casos que ya mencionamos. Y como arquitectos, creo que igual es importante que, a pesar de que nuestra preocupación ha sido el ambiente, creo que el hecho de que sean vías que ya están hechas puede que nos ayude a entender un poco el lado bueno del proyecto, igual, pero pues no todo es siempre positivo, ¿no? O sea, creo que igual se han dejado aspectos de lado, como es el ordenamiento territorial que pasará en los tramos en donde no hay vías, o en los tramos en donde sí hay y ya hay comunidades. Creo que como arquitectos nos toca cuestionar al gobierno acerca de este ordenamiento, qué pasará con esas personas, cómo se van a desarrollar sus nuevas viviendas, si van a ser desalojadas, o de qué manera se va a solucionar esto. Gio, ¿cuál es tu opinión? Pues en lo personal yo no estoy a favor, al contrario, siento que sabemos que uno de las principales, o uno de los principales motivos para esto es para incentivar el turismo en esta zona, en esta región de México, pero siento que como arquitecta no valga la pena el sacrificar lo que dice, lo que nos comentó Lorena, el pasar por estos poblados, el tener que deshacernos de la fauna o de la flora con la que cuentan estas regiones, cuáles van a ser las consecuencias que estos vestigios van a pasar al querer instalar vías de tren en los lugares en los que no están y querer rodear esta zona. La verdad que no me encuentro a favor y espero que la suspensión que se llevó a cabo el día de ayer, que nos anunciaron, se quede de manera permanente. Mitch, ¿cuál es tu postura ante esto? Yo tengo varios puntos. Ahorita que estaba escuchando a nuestros compañeros, no sé si te recuerdas que Lore comentó que contaba con el requisito de la Semarnat. Y sin embargo, la problemática que planteamos antes de finalizar esto es que una de las como empresas, por decirlo así, que está siendo demandada es la Semarnat. Entonces, realmente ahí podemos ver que transparencia para las comunidades indígenas, que son los principales como quejosos Afectados. o demandantes, afectados, exactamente, no están siendo completamente transparentes, ¿no? Con base a la suspensión, eso es lo que pienso, ¿no? Con respecto a mi deber de arquitecta y si estoy en contra o a favor del Tren Maya, o sea, del proyecto, le comentaba a Lore hace un rato que no puedo estar ni en contra ni a favor. ¿Por qué no puede estar? Porque el proyecto es grande y como mencionó ella, está yendo hacia el turismo, o sea, está trayendo el turismo y al hacer este proyecto, pues fomenta el trabajo para ciertas comunidades también, ¿no? Pero igual podríamos plantearnos, o quizá porque no conocemos el proyecto, no nosotros lo diseñamos, no podemos entenderlo a grandes formas, ¿no? Pero, por ejemplo, mencionaban que hay vías ya hechas y hay vías que van a hacer. Entonces, ¿por qué no plantearse, en lugar de hacer nuevas y deforestar y pasar sobre los vestigios y todo eso, por qué no volverlas a utilizar? Quizás sí tendríamos que replantearnos bastantes puntos, pero pues no podría darte así como que sí, estoy muy de acuerdo y tampoco puedo decirte que no.
Realmente me parece aceptable la respuesta de no estar de acuerdo ni en contra. También tengo una postura similar a la tuya, pero primero vamos a escuchar a Ari. ¿Qué es lo que opina acerca de esto? ¿Cuál es tu Bueno, respuesta? sí, bueno, como igual ya ha mencionado mis compañeras, como que mi respuesta igual se encuentra dividida, ¿no? Por un lado, sí, tampoco hay que satanizar el proyecto, ¿no? Sí, tiene las dos caras de la moneda, ¿no? Tiene muchos beneficios en cuanto al turismo, puede ser un avance para el país, pero tampoco deben de descuidar el impacto que va a tener, ya que, pues, como se mencionó, ¿no? Se supone que ya pasó por la manifestación del impacto ambiental, pero justo ese es uno de los principales motivos por los que se metió el amparo, además de las comunidades que afecta. Siento que a lo mejor no se tomó muy en cuenta como que al afectado directo, o sea, a las comunidades, ¿no? Como que se privilegió muchísimo lo que es el lado económico o el del avance, ¿no? El de pobreza. Y por lo mismo, siento que no puedo estar a favor de que se implemente por la forma en la que lo están implementando. Siento que no se tuvo el cuidado ni las precauciones o las medidas necesarias para poder lograr una implementación correcta, porque la idea no es mala. Sin embargo, la forma en la que el gobierno, o bueno, tal vez las empresas que están invirtiendo, lo están manejando, pues puede causar más, o sea, no estaría balanceado, o sea, podría causar más impacto negativo, y principalmente a estas comunidades que a lo mejor se veían afectadas demasiado por el turismo, como ya se mencionó, ¿no? Desalojando familias, a lo mejor los negocios pequeños se harían por que se abrirían nuevos negocios más grandes, y en general esa es mi postura como ciudadano. Ahora como arquitecto, sí siento que para dar o para juzgar un proyecto se tiene que investigar muy a fondo. Entonces, como ya se mencionó, nosotros no diseñamos el proyecto. Entonces, sí podemos ver defectos como ciudadano, pero a lo mejor como arquitecto, como urbanista, pues puede ser, como ya mencioné, un avance, pero la implementación, a lo mejor, como ya se mencionó, debía de tenerse más en cuenta en la situación actual de por dónde va a pasar, si, qué vegetación hay, cómo es la fauna, qué tan viable terminaría siendo este proyecto en un nivel urbanista y pues arquitectónicamente igual. Bastante interesante todo lo que nos comentas. Pues mi postura es de que lo mismo que mis dos compañeros, no estoy ni a favor ni en contra de este proyecto. ¿Por qué? Porque como mencionan, va a generar empleos, va a generar nuevos ingresos, va a generar más turismo, va a generar más economía, va a subir la economía de lo que hay en el estado, pero siento que, como dice Ari, no es la manera en la que la están construyendo. ¿Por qué? Porque nos están atravesando, si no tengo malentendido, estaban pensando que entre por los héroes, algo así, y que pase para llegar a la plancha. Y otra cosa que tenemos es de que también dicen, no somos los arquitectos, pero los arquitectos que lo están planeando, si no estoy equivocada, ni siquiera son de aquí. No conocen cuál es nuestra infraestructura, no saben cuáles son nuestros caminos, no conocen cómo nos movemos, cómo estamos acostumbrados a movernos aquí en esta ciudad, ¿no? Vienen de arquitectos externos que tratan de implementar cosas nuevas aquí sin saber cómo somos, o sea, sin conocernos, ¿no? Pero considero que no es mala, pero que podría tener una mejor planeamiento, una mejor planificación para poder desarrollarse. Quizás ni siquiera llegar como que al centro histórico, no sé cuál es el afán de poner todo en el centro histórico, querer achocar todo al centro histórico para que todos lleguen ahí, ¿no? Si ya, como mencionábamos antes, había lo que pasaba con el Implan, ¿sí? Que está tratando de pues, quitar todos los comercios del centro y pasándolos a otras zonas de la ciudad para
descentralizar ese centro histórico, y lo único que pretenden hacer con poner otra vez el Tren Maya es volver a centralizar el centro histórico para que vuelva a haber amontonamientos, para que vuelva a haber, ¿cómo se llama?, amontonamientos de todo, o sea, realmente amontonamientos de vivienda, de comercios, de todo. ¿Cómo se llama? Y pues regreso y retomo a lo mismo. No considero que esté ni mal ni bien, pero podría tener mejor planeamiento, viéndolo desde un punto arquitectónico. Es correcto, porque comparto algo con lo que dijo mi compañera Michelle, ya que igual nos mencionó Lorena sobre que hay vías que ya existen y no estoy en contra de que se reutilicen, al contrario, hay que aprovecharlas. No, claro. Pero si van a crear nuevas, o sea, perjudicando a poblados, eso sí ya no se me hace justo, ¿no? El rehabilitar las nuevas igual implica sobre todo si estos asentamientos ya están sobre ellas, de alguna manera compensar a estas personas si se tienen que mover a otro lado, o sea, conseguir con el apoyo, pero de lo que ya está construido, rehabilitarlo para que siga funcionando, para que vuelva a funcionar y sea productivo y, como dicen, traiga economía, traiga turismo y mejore la calidad de vida de las personas, trayendo trabajo, ¿no? Pero si van a querer estar haciendo más o invadir lugares en los que no había todavía vías, ahí sí se me hace un poco medio descabellado y sí necesitaría un buen análisis para que perjudique lo menor posible a nuestra región. De hecho, hasta considero que no, o sea, no está mal el construir nuevas vías, pero no de la forma en que la están planteando, perjudicando a otras personas. Ok, créenlas, ya sabes, guíenme a otra parte y centralicen otra parte donde realmente sea para comercios, para turismos. O sea, toda la zona de Altaveriza son puros comercios y puedes llegar fácilmente de periférico a cualquier lado por allá, ¿no? Te quedas cerca, pero tener la mentalidad de rodear todo lo que es la periferia para poder entrar por, en este caso, los héroes, para llegar a la plancha, o sea, realmente se me hace, como dices, descabellado, ¿no? No considero que esté mal el construir nuevas, pero que aporten y que se acomoden a como nosotros estamos utilizando la ciudad, como nosotros sabemos utilizarla. Porque pues, ya y perjudiquen lo menos posible. Claro, o sea, ya son años de estar acostumbrados a manejar la ciudad como la manejamos ahora. Y no es como que vengan ahorita lo mismo que está pasando con los camiones, ¿no? O sea, que todos están alterados porque no saben ni para dónde ir. Y es cuestión pues igual de costumbre, pero pues el Tren Maya sí nos afecta de una manera más drástica a todo esto. Bueno, yo creo que igual, o sea, es como que la comunidad no está en contra. O sea, yo he leído varios artículos en el que dicen, nosotros no estamos en contra, sin embargo, no queremos que nos vengan a imponer un proyecto que decida nuestras vidas y nuestros futuros. O sea, yo creo que ahí es importante y cabe recalcar la participación que estas personas deben de tener, porque al final son las personas que van a salir afectadas. O sea, tal vez nosotros podemos dar una opinión, pero igual el gobierno tal vez no lo está considerando. Hay muchas cuestiones que no se están tomando en cuenta en ese sentido. Entonces ahí hace falta trabajarlo, hace falta volver a analizar y regresar, tal vez retroceder un poco y checar qué es lo que hace falta. Porque como bien dicen, no es un proyecto malo, creo que al contrario, tal vez si se maneja de otra manera y no se implementa de manera obligatoria o se consideran estas cuestiones de ambiente, de las comunidades, tal vez incluso se pueda mejorar. Igual, yo quería recalcar que, por ejemplo, en el 2019 la ONU sacó un artículo en el que se hacía cierta crítica hacia este proyecto. Y creo que un punto rescatable es el hecho de que muchas comunidades, no tienen la infraestructura adecuada, no cuentan con servicios básicos. Entonces creo que la manera en la que se está manejando de querer vender este proyecto como forma de llevar estos servicios a ellos no es la adecuada. El gobierno tiene que garantizar estos servicios a las comunidades y no se está manejando así. O sea, realmente es como de que te voy a dar los servicios a cambio de que estés de acuerdo. Entonces eso no es correcto.
De Claro, hecho, yo considero, ay, perdón, yo No, no te considero preocupes. que como algo que deberían tomar en cuenta o vaya para aportar de una mejor manera es considerar a los arquitectos y diseñadores urbanos que hay aquí en Mérida, o sea, que conocen dónde estamos viviendo, ¿no? En vez de agarrar a arquitectos, no lo sé, algún arquitecto ahí reconocido en el DF o que piense de esta manera, pero pues son del DF, ya sabes, o sea, no conocen lo que nosotros hacemos aquí. Y otra parte importante de que no hemos hablado es el hecho de que lo que pasa con que también quieren hacerlo subterráneo. Digo, si ahorita estamos sufriendo con el Paso Deprimido, que ni siquiera lo han, ¿cómo se llama?, desaguado, ¿qué va a pasar con un tren subterráneo? O sea, vamos a vivir bajo el agua, o sea, vamos a transportarnos bajo el agua. Como buzos vamos a andar. Sí, Mitch, ¿qué comentabas? Sí, con respecto a lo que comentaba Lore, o sea, la forma en la que no están pensando correctamente, y volvemos al mismo punto que tocaste tú, o sea, quizá no sea un proyecto malo, pero como dices, los arquitectos o la gente involucrada en diseñar, pues es de afuera, ¿no? Y volvemos al punto que les recalqué el requisito más importante, que era la consulta indígena, que es donde es más incidente que haya demandas o haya amparos, porque no están tomándolos en cuenta. Nosotros como arquitectos en formación, sabemos que tenemos que hacer un análisis del entorno, un análisis del usuario. Entonces, está muy padre el proyecto, yo no digo que no, pero sí tendrían que haber, o sea, como ya hay estos, no anticipos, pero ya hay un antecedente de varias, pues, demandas, entonces deberían parar, yo opino, deberían parar el proyecto, consultar otra vez con todas las poblaciones y tal vez replantear el proyecto. El proyecto no es malo en sí, porque volvemos a lo mismo, va a traer economía, va a traer turismo, entonces no es malo. Y otro punto que le comentaba a Lori, y creo que también mencionó Giovanna, es que antiguamente así nos movíamos, en ferrocarril no había aviones, no había grandes vehículos que nos transportaran. Entonces sí existe una línea de tren que vaya del punto A al punto B, que en este caso sería de Palenque a lo que es Mérida, ¿no? O el estado de Yucatán. Entonces tal vez replantear que por ahí podría ser una mejor opción y ver cómo ayudar a estas comunidades para que tengan la infraestructura que comentaba Lorena también, ¿no? O sea, no solamente dejarlo así, ay, sí, aquí está más fácil porque llegas más rápido y, ay, vemos cómo lo resolvemos con la comunidad. O sea, no es ese el caso, ¿no? Bueno, yo solo quería mencionar una cita que vi en uno de los videos en redes sociales, ¿no? De que menciona que el proyecto se llama Tren Maya, pero de Maya al final solo tiene el nombre, porque no se tomó en cuenta a la realidad de la cultura maya o digamos, los descendientes o las poblaciones mayas, sino que solo agarraron el maya porque pasa por los sitios arqueológicos, ¿no? Pero realmente no es algo que realmente tenga repercusión o tenga influencia en la verdadera comunidad maya actual, ¿no? O sea, el proyecto puede estar muy bien, pero el enfoque que quieren dar o la imagen que quieren dar realmente detrás no es real, o sea, solo están pensando más bien en el beneficio de las ciudades, en el beneficio pues turístico, pero de una manera económicamente y no en el apoyo o en mejorar a esas comunidades que realmente son las que deberían estén ayudadas. Bueno, la verdad considero que todo este tema del Tren Maya es un tema bastante interesante, bastante complejo, bastante debatible, pero pues como todo lo bueno llega también a su fin. Aquí la vamos a parar porque si no nos vamos a extender 2 horas más hablando de esto. Y pues síganos en el siguiente video, aquí en Arquitectos en Aprietos. Los esperamos. Ya, hasta aquí murió. Ya, dejen de sonreír.